Escuchas la noche con Adolfo Arjona. COPE, estar informado. Hemos consumido la primera hora de programa, pero tú tranquilo, que nos quedan todavía 3 horas por delante porque vamos a estar juntos hasta las 6 de la madrugada, las 5 en Canarias. Ya tengo por aquí al profesor Garrido Moraga, que hoy se ha venido cargado de rollos de pelis antiguas, porque enseguida, en la noche de COPE, te vamos a contar la biografía, la vida del protagonista de 70 películas y de 5 matrimonios. Él es Cary Grant. En nuestro tiempo para la crónica negra, vamos a recordar la historia más truculenta de la España reciente. Truculenta por poner un simple adjetivo. Un crimen que tiene como víctimas a 3 jóvenes, a 3 niñas. Será suficiente con que te diga sus nombres para que sepas a qué caso me refiero. Miriam, Toñi y Desiré. Hoy abriremos el expediente del crimen de Alcácer. En la cartelera de cine que nos traerá Jerónimo José Martín encontramos nombres como los de Benicio del Toro, como Tommy Lee Jones o Hilary Swank o James Franco. Y en la última hora del programa vamos a ir calentando motores para la edición número 16 de los Grammy Latinos que se celebra en unos días. Vamos a hacer un repaso por las 15 ediciones anteriores en la que España, te adelanto como curiosidad, es el 4º país con más premios. Bueno, porque todo esto es lo que nos queda por contarte desde ahora y hasta las 6 de la madrugada, una hora menos en Canarias. La noche con Adolfo Arjona. COPE, estar informado. Málaga, capital de la Costa del Sol. Ya lo es también de la cultura. Del Centro Pompidou al Museo Thyssen. De la colección del Museo Ruso al Museo Picasso y su casa natal. Del Festival de Cine Español de Málaga al Teatro Cervantes. ¿Te vas a perder una oferta cultural tan completa? Málaga, donde la cultura es capital. Llaves. Casi todas tienen algo en común. Abren la puerta de un sueño. En Unicaja queremos que tú tengas la llave que abre el tuyo. Por eso te ofrecemos financiación para hacer realidad tu sueño, poner en marcha tu proyecto o continuar progresando con tu negocio. Infórmate en tu oficina de Unicaja o en unicaja.es. Unicaja, de tu parte. Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo. Escuchas la noche con Adolfo Arjona. COPE, estar informado. Profesor Garrido Moraga, muy buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches, querido Adolfo, y bien hallado. Es una estrella de Hollywood, ¿verdad? Dicen que la segunda. ¿La primera quién es? Humphrey Bogart. Ah. O sea, que no estaría mal, ¿no? Yo, desde luego, sí creo que es una estrella de Hollywood absoluta, un clásico, ¿no? Es un personaje clásico, un tipo clásico del cine. No se puede entender la historia del cine sin él. Esta noche nos vamos a trasladar al Hollywood de los años dorados con un actor de esos del cine en blanco y negro más glamuroso. Tuvo una infancia muy complicada. Se convirtió en una estrella internacional. Protagonizó más de 70 películas y se casó 5 veces. Ya me dirás si no son motivos suficientes para dedicarle casi una hora de nuestro programa. Hoy, en la noche de COPE, Cary Grant. Bristol, Inglaterra, 18 de enero de 1904. En el seno de la familia Leach nacía Archie, el segundo hijo del matrimonio. Años más tarde, la industria cinematográfica de Hollywood lo bautizaría como Cary Grant. Mi secretario es un gran admirador de sus métodos, señor Kaplan. Sin embargo, su evasiva en esta ocasión... Un momento. ¿Me ha llamado usted Kaplan? Ya sé que tiene usted muchos nombres, pero estoy dispuesto a aceptar el que ha elegido ahora. ¿El que he elegido? Yo me llamo Thornhill, Roger Thornhill, y siempre me he llamado así. Sí, claro. Cary Grant no tuvo una infancia precisamente fácil. Creció en un hogar roto, entre gritos, insultos y agresiones. Su padre, un apuesto hombre que soñaba con convertirse en artista de variedades, se ganaba la vida planchando trajes en una fábrica textil. Su madre, una atractiva joven con un hoyuelo en la barbilla, estaba convencida de que se había equivocado al casarse con él. Era un mujeriego que le había prometido riquezas y que apenas conseguía llevar a casa un mal sueldo. Un hijo era lo único que quería de aquel detestable hombre. El hijo llegó, pero falleció al año.
La madre de Cary Grant se obsesionó entonces con concebir otro bebé al que no perdería de vista ni un solo segundo. Y así fue. Nació Archie y se convirtió en su juguete. Jamás se separaría de él. Al ir creciendo, Cary Grant fue apreciando la falta de su padre. Casi nunca estaba en casa y apenas iba a dormir. Comenzó a pensar que él era el culpable de que sus progenitores no se quisieran. Aquel malestar se incrementó cuando su padre anunció que había aceptado un trabajo a 100 kilómetros de casa. Solo unos meses después, ya había formado un hogar con una joven de la que tuvo un hijo. Cary Grant pronto se acostumbró a que su madre fuera únicamente para él. Estaba feliz de no verla llorar, pero aquella alegría duraría poco. Un día, cuando apenas tenía 10 años, regresó del colegio y no la encontró en casa. Le dijeron que se había ido a la costa a pasar una temporada. Unos días más tarde le anunciaron que había muerto de un ataque al corazón. Aquella terrible noticia lo dejó destrozado. Su madre muerta y su padre con otra familia. ¿Qué sería de él? Profesor, estamos ante el típico caso del actor de procedencia humilde. Yo diría que tuvo una infancia muy triste, ¿verdad? Muy triste. Aquí verdaderamente Cary Grant, cuando tenemos su imagen en la pantalla y lo vemos tan apuesto, tan galano, tan lucido, tan elegante, tan fino, no nos podemos imaginar que fuera un niño muy desgraciado, que incluso llegó a pensar que las peleas de sus padres, de Elías y de Elsie, pues eran culpa suya. Eso sí que es terrible, ¿verdad? Él llegó a pensar eso, que es que él era la persona que estaba ahí en medio y que era quien impedía que fueran felices. El ambiente era terrible, porque era un ambiente de fracaso. Tengo entendido que la familia de ella no quería que se casara con el padre de Cary Grant, ¿verdad? No, la familia del Simari Kingdom, después llamada Elsie Leach, que era de un nivel económico y cultural más alto que el de Elías, no quería. Elías era un hombre guapo, un hombre apuesto, lo heredó el hijo, que le gustaba vestir bien, le gustaba figurar en ese sentido, que quiso ser actor de variedades y que fracasó. Claro, esto lo lleva al alcohol, pero lo lleva también a los amoríos, lo lleva a la violencia. A la violencia, y teniendo en cuenta que Elsie, su mujer, había sido educada según la moral victoriana, en lo que se llama la moral del camisón con el agujerito. O sea, la mujer victoriana no se desnudaba nunca delante de su marido, y el camisón tenía un orificio por donde se podía realizar el acto de procreación, que para lo único que sexualmente una mujer victoriana se prestaba. Oiga, ¿la relación de Cary Grant, de Archie, con su padre se podía calificar de amor-odio? Pues mira, sí, por una razón. Primero, él veía que su madre sufría mucho, él adoraba a su madre, era una auténtica adoración, la veía llorar, la veía infeliz. El padre no estaba en casa, el padre estaba siempre fuera, después se marchó a 100 kilómetros de allí. El padre era lo que decimos en español coloquial, un buen pájaro, un pinta, ¿no? Y por otra parte, cuando estaba con él, era feliz. El padre era muy divertido, era una persona simpática. Por ejemplo, fue quien lo llevó al cine, donde vio a la persona que él admiró toda su vida, a Charles Chaplin, a Charlotte. Entonces, vamos a ver, dentro de un momento, cómo la influencia del padre es mucho mayor de lo que parece. Porque del padre llegó a aprender algo. Aprendió varias cosas. La primera, zapatos buenos y nuevos. Trajes buenos y nuevos. Aunque solo tenga un par de zapatos y un traje, vale más que 4 pares y 4 trajes, pero de mala calidad. Hay que dar la imagen, esa imagen que decimos también en español coloquial, el chulo, ¿no? La imagen facendosa, ¿no? De que vaya. Y de hecho, la tacañería mítica de Cary Grant, que era un avaro, era un tacaño, se atribuye a la pobreza que pasó cuando niño, y la influencia del padre a que en los contratos, si por ejemplo los trajes se los hacía un diseñador famoso, decía, cuando termine la película me los llevo. Tenía un vestidor fastuoso, de cientos de trajes, cientos de pares de zapatos, vamos. Era una cosa extraordinaria, y de corbatas, es una cosa tremenda. Profesor, su madre fue sin quererlo la protagonista de una historia casi de película, ¿verdad? Sí, pero espantosa. Una historia espantosa. Yo me pongo en el papel de él. La historia es que el marido no la soportaba. Ella
tuvo algún pequeño trastorno normal, ¿no? Un trastorno de carácter psicológico, de que no se encontraba bien, que se encontraba infeliz. Y el marido se había ido a 100 kilómetros, había encontrado allí una jovencita y había tenido un hijo. Por cierto, que los dos hermanastros se llevaron bien. Cary Grant con su hermanastro se llevó muy bien. No le pediría nunca dinero, eso sí estoy seguro, pero se llevaron bien. Porque nunca se lo daría. Se lo daría. El caso es que este hombre decide, y esto es algo espantoso, meterla en un manicomio. ¿A la mujer? Sí, a la madre de Cary Grant. Esto es algo terrible. O sea, tú fíjate lo que esto es. Y la mete en un manicomio. Y le dice al hijo, que tenía entre 9 y 10 años, le dice, mira, mamá ha muerto. Mamá ha muerto. Entonces, Cary Grant se encuentra con un padre al que no ve nada más que de vez en cuando, que no lo acepta en su casa, en su nuevo hogar, con su nuevo hermano, vamos a llamarlo así, y con una madre muerta. O sea, imagínate tú la situación de este pobre niño, de este pobre muchacho. ¿Este niño llegó alguna vez a descubrir la verdad? Es decir, que la madre no había muerto y que lo que habían hecho era ingresarla en un manicomio. Lo descubrió muchísimos años después, porque él se crió con unos tíos por parte de su madre, la familia de la madre, es la que lo acoge, ¿no? Y la que lo cuida. Cuando se entera, muchísimos años después, siendo ya una estrella en Hollywood. Vamos a imaginar la escena. El psiquiátrico. Normalmente las habitaciones son blancas, muy poco mobiliario, y ahí hay una señora sentada. Lleva ahí toda la vida. Se abre la puerta y entra Cary Grant a ver a su madre resucitada. Y la madre se vuelve, sonríe y le dice, ¡ay, usted, el gran actor, ha venido a verme! El actor de cine, no me digas. No lo reconoció como hijo en ese momento. Tú fíjate qué situación, qué escena. Lo reconoce como actor. Inmediatamente él le compró una casa estupenda. No adelantemos. En fin. Lo contamos luego. Profe, una pregunta. Si el niño, cuando le dicen que su madre está muerta, el padre hemos dicho que vive a 100 kilómetros, y además el padre no le invita a vivir con su segunda mujer y con su hijo, ¿cómo sobrevive entonces? Pues mira, él va al colegio, la familia de la madre hizo un gran esfuerzo para mandarlo al colegio, pero a los 14 años se hartó de colegio y se tiró a la calle. O sea, buscarse la vida. Sí, buscarse la vida porque con pequeños robos, haciendo, por ejemplo, trabajos de recadero en los muelles, durmió en albergues, en callejones, en la calle en el sentido más literal del término. Luego, Cary Grant fue una persona que pasó hambre, pasó miseria y mucha necesidad. Oye, ¿cómo fueron los inicios artísticos de Cary Grant? Pues mira, tenía 13 años cuando conoció a un chico que lo introdujo en una compañía de cómicos. Aquí es donde viene el padre. El padre intentó ser cómico, intentó ser actor de variedades. Porque bueno, ya con esa edad más o menos a él le gustaba rondar los cabarets, los music hall, como se dice. Y entonces empezó poniendo focos, poniendo luces. Vamos pensando ya que este es un chico alto y muy guapo. Este es un dato importante, ¿no? Y lo hacía muy bien, muy buen trabajador, trabajaba muy bien. Y de esta manera es cuando él empieza a moverse. Pasa a otra compañía, esa compañía va a Estados Unidos, va a hacer una gira por Estados Unidos, y en ese grupo, el de Bob Pender, empezó a hacer pinitos como acróbata, como bailarín, y ya pasa a Estados Unidos con 16 años, y claro, si se llega a Estados Unidos y quiere ser actor, a Nueva York y a Broadway. ¿Y de Broadway este fue el pasaporte para Hollywood? Totalmente. Como tantos y tantos casos que hemos visto en nuestro programa, ¿no? Empiezan en Broadway o más modernamente en la televisión y dan el salto. En Broadway trabajó en Golden Dawn, en Nicky, y entonces la Paramount se fijó en él, los cazatalentos, este chico nos puede venir bien, y lo fichó en el año 32. Y conoce a esa mujer, a ver si nuestros oyentes, los más jóvenes, no han oído seguramente hablar de Mae West.
aquella actriz devora hombres, que tiene frases increíbles, como aquella de: cuando soy buena, soy muy mala, pero cuando soy muy mala, soy muy buena. Anda. Sí, hombre. ¿Qué pilla? No, pilla no. Esta señora, una actriz que fue famosa, no, lo siguiente, es un icono. Era hermosa. Era la belleza de la época, muy exuberante, ¿no? Pero además era verdad que era un devorahombres, ¿no? Y entonces ella dijo: este va a trabajar conmigo en Lady Lu del año 33 y en No soy un ángel, también del 33. O sea que Mae West, imaginemos, venga, oyentes queridos, imaginad una vampiresa y un jovenzuelo de 1,90 m y tantos y guapísimo. Pues nada, una amistad espiritual, lógicamente. Profesor, he visto que insiste usted mucho desde el principio del relato en lo discreto que era este hombre a la hora de disponer de dinero y sobre todo de gastarlo. Es usted un caballero, don Adolfo, discreto. Pero ¿tú te crees que iba a las carreras de caballos? En Hollywood, donde la gente apostaba miles de dólares y él apostaba $2 y no 1,5 porque no lo dejaban. O sea, apostaba el mínimo. El mínimo de lo mínimo de lo mínimo. Y ya manejaba dinero este señor, ¿no? Multimillonario. Después, a los camareros les daba no propina, aquello era ya una miseria. Y lo más curioso. Vamos a imaginar, esta noche estamos imaginativos. Va Cary Grant por la calle y se le acerca un niño. Cary, please. Y entonces le pone un papelito para que le firme un autógrafo. Y antes de firmarlo le dice: niño, 25 centavos. Por cada autógrafo cobraba 25 centavos. Y él decía que era para obras de caridad. ¿Qué va? 25 centavos a los niños, a cualquiera que se le acercara. Cobraban por firmar autógrafos. Sí, señor. 25 centavos. Yo me imagino que ahora mismo Messi o Ronaldo, si cobraran por autógrafos, aparte de por camiseta, eso sería ya la locura. Profe, ¿y es verdad que el hecho de dar malas propinas miserables a los camareros, le produjo muchos problemas con la prensa? Lógico. ¿Por? Porque yo soy el camarero, tú imagínate. Yo le estoy sirviendo muy bien, tú sabes que en Estados Unidos tú tienes que dar del 15 al 20%. Sí, la propina es como una obligación. Es una obligación. De hecho, ahora se está estudiando el incluirla como si fuera un impuesto, incluirla en la factura para no producir sensaciones pues de que te doy 10, que te doy el 15, pero hay que darla, porque el camarero no cobra apenas, tú sabes que allí no le pagan prácticamente nada, es la propina lo que les permite vivir. Madre mía. Sí, Estados Unidos es así. El caso es que, como él daba esas propinas, que no eran propinas, pues rápidamente el camarero llamaba a un periódico y decía: ha estado aquí cenando Cary Grant, ¿te interesa una noticia? Sí, dígame. $50 o 25 o lo que fuera. Ha estado cenando y no ha querido tomar pollo. Usted sabrá. Otras cosas mucho más sabrosas que veremos más adelante. Bueno, pues como lo veremos adelante, brevísima pausa y seguimos. Escuchas la noche con Adolfo Arjona. COPE, estar informado. Málaga, capital de la Costa del Sol. Ya lo es también de la cultura. Del Centro Pompidou al Museo Thyssen. De la colección del Museo Ruso al Museo Picasso y su casa natal. Del Festival de Cine Español de Málaga al Teatro Cervantes. ¿Te vas a perder una oferta cultural tan completa? Málaga, donde la cultura es capital. Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo. Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche. COPE, estar informado. Y al profesor Garrido Moraga, hoy contándote la vida de Cary Grant. Retomamos esta historia a principios de la década de los 20 del pasado siglo. Cary Grant, entonces Archie Leach, pone rumbo a Estados Unidos. Allí comenzaría realmente su carrera. 1920. Con solo 16 años, Archie Leach llega a los Estados Unidos de América. De la mano de la compañía de variedades recorre buena parte de América y consigue enamorarse de aquel país. Decide no volver a Inglaterra e intentar hacer fortuna en Nueva York. Pero las cosas no serían fáciles. Tuvo que trabajar como zancudo en un parque infantil, como hombre anuncio de un restaurante chino, como camarero y como acompañante de mujeres adineradas. ¿Qué tal, guapo?
¿No te he visto antes en algún sitio? Bueno, no importa. ¿Te has invitado solo? No, fui yo quien le rogué que viniera. ¿No lleva abrigo? Le llevo a usted. Un momento. Déjeme ponerle esto. Se va a enfriar. Precisamente en aquellas glamurosas fiestas a las que acudía acompañando a famosas actrices y cantantes de ópera, fue conociendo a gente que le abrió las puertas de Hollywood. Fue así como en 1932 consigue un contrato con la Paramount. Este estudio necesitaba un nuevo actor principal después de la muerte de Rodolfo Valentino, y pensaron que puliendo un poco a aquel apuesto joven, Cary Grant podría llegar a ocupar ese puesto. Además, la Paramount quería dar un escarmiento a Gary Cooper, que, como sabía que era el único actor masculino rentable del momento, estaba poniendo a la compañía entre la espada y la pared. Ya estaba en Hollywood. Lo primero sería un cambio de nombre. Enterraría para siempre a Archibald Alexander Leach. A partir de ahora sería Cary Grant. Empezó desde abajo, con papeles poco importantes en películas como Esta es la noche, Pecadores sin careta o Tuya para siempre, aunque en algún momento llegó a pensar que se había equivocado al firmar un contrato con aquel estudio, aguantó hasta que llegaran mejores tiempos. Y sin duda llegaron. La carrera cinematográfica de Cary Grant se saldó con más de 70 películas, títulos tan conocidos como La fiera de mi niña, Historias de Filadelfia, Atrapa a un ladrón, Con la muerte en los talones y Charada. Me está tapando la vista. Oh, lo siento, ¿qué vista prefiere? La que me está tapando. Podré disfrutarla poco. Regreso a París esta tarde. ¿Cómo se llama? Peter Joshua. Yo me llamo Regina Lambert. A través de la gran pantalla, Cary Grant enamoró a todas las mujeres del planeta. En las distancias cortas, sin embargo, no conseguía alcanzar la felicidad de pareja. Profesor, hombre anuncio, zancudo en un parque infantil, camarero y hombre de compañía. Vamos a pararnos ahí. Vaya por Dios, vamos a pararnos aquí en hombre de compañía. A ver cómo explico yo ahora esto. No, hombre de compañía era habitual en la época. Creo recordar que cuando le dimos un repaso a la vida de Clark Gable, también durante un tiempo él se ganó la vida como hombre de compañía. Hombre de compañía. Es un prostituto. Exactamente. Antes se decía, en el caso de las mujeres, secretaria. Ha venido con su secretaria. Eso en el cine español de los años 70 aparecía siempre José Luis López Vázquez acompañado de una secretaria. En este caso era el hombre de compañía, mujeres guapas, mujeres ricas, mujeres feas, pero ricas también, pues querían tener relaciones y pagaban. Igual que, o sea, el denominador común es que tuvieran dinero. Hombre, sin dinero no se compraba. Esto es una compra, es un negocio, ¿no? Tú te acuestas conmigo, te llevo a cenar, te compro ropa, y te acuestas conmigo y te pago. Y ya está. Y eso fue hombre de compañía, entre otras cosas. Otra cosa que no nos han aclarado nuestras compañeras, él cambia su nombre de Archie Leach a Cary, no confundir con Gary Cooper, este es Cary Grant. Este es Cary Grant. ¿Este cambio por qué se produjo? Pues mira, Cary es el título, el nombre de un personaje que él hizo en Broadway. Y le gustó, Cary, le gustó ese nombre. Y Grant se cuenta que lo buscó en una guía de teléfonos. El caso es que, sí, puede ser. El caso es que Cary Grant, si nos damos cuenta, suena bien y es breve. Cary Grant. Tiene cierta chispa por una razón curiosa. Porque tenemos la C de Cary, la C es una consonante sorda. Cary. Y la G de Grant es su compañera, pero sonora. Entonces la misma sorda y la sonora Cary Grant. Pues esa es la razón de que suene tan bien. Correcto. Y bonito, ¿verdad? Por eso cuando unimos la C y la G, y eso no ocurre todos los días, uno se siente como incómodo. Sí, la cuestión intestinal que le dice, la cuestión intestinal. Profe, hablaba yo antes de Cary Grant, no confundir con Gary Cooper, con el que, por cierto, da la impresión de que tuvo muchos problemas, ¿no? Muchos problemas. ¿Por qué? Porque Gary Cooper ya había triunfado y imponía a los estudios las condiciones que le daba la gana. Los estudios estaban ya hasta el gorro, la Paramount en concreto estaba hasta el gorro. Dice, vamos a buscar un equilibrio. Y el equilibrio fue Cary Grant. Entonces Gary Cooper se molestó infinitamente, llegó a decir que lo odiaba y que además tenía mucho amaneramiento. Eso decía Gary Cooper de Cary Grant. Justamente, que era muy amanerado al actuar. El caso es que no lo soportaba, entre otras razones por eso, porque lo confundían Cary.
Correcto. Fíjate, es curioso, con la explicación que has dado de consonante sorda y tal, sonora. sin embargo, en Gary Cooper es al revés. La sonora es la G por donde empieza el nombre, señor. y la C... Y la sorda va en el apellido. Anda, que esta noche, mira tú cómo... He aprendido una cosa Estamos nueva, fonológicos profesor. esta noche, estamos fonológicos. Hemos hablado antes de que se hizo más de 70 películas, sin duda, muchísimas de ellas con éxito de crítica y público, con otras, en fin, pasaron sin pena ni gloria, pero es curioso cómo este actor marca un hito en el sentido de que decide salirse del sistema de control de los estudios cinematográficos, que era un poco como salirse del sistema en este momento en el cine. ¿Hasta qué punto controlaban los estudios a sus estrellas? Todo. En todos los sentidos. Todo. En la vida personal también. Lo que comían, lo que no comían, No. a qué hora tenían que salir, a qué hora tenían que entrar, con quién tenían que salir, con quién tenían que entrar. Había una cláusula, la cláusula de moralidad, según la cual había tres cosas que destruían la carrera de cualquiera: la violación, el abuso de menores y la homosexualidad masculina, porque la homosexualidad femenina no se preveía, no estaba previsto que hubiera actrices, que las había, claro, por supuesto, sino que se lo digan a Marlene Dietrich. Pero bueno, el caso es que él en el año 36 lo había intentado antes Rodolfo Valentino, lo había intentado antes Ronald Colman, sin éxito. Dice, aquí hemos llegado. Yo a partir de ahora, las películas, firmo el contrato. ¿Tú te acuerdas que después en otros actores han creado sus propias productoras? Eso es. Pues no, yo firmo el contrato, con quien sea, según mis condiciones y que nos pongamos de acuerdo. Él se convierte en un autónomo realmente. Lo que hace es que rompe y se convierte en un autónomo. Estoy en el mercado. Quien quiera que me contrate, vamos a negociar. Y eso verdaderamente fue el primero que lo consiguió. Llegó a trabajar con grandes estrellas femeninas del mundo del cine, ¿verdad? Ahora ya vamos a ver, queridos oyentes, prepárense, porque según la reacción de Pavlov, las papilas gustativas van a empezar a segregar saliva. Katharine Hepburn, Carol Lombard, Ingrid Bergman, Marilyn Monroe, Ginger Rogers, pero esta era más sosa, Grace Kelly, fíjate, Sofía Loren. Fíjate. ¿Qué te voy a decir? Pues eso mismo. Vamos, con las grandes actrices y grandísimas bellezas de la historia del cine contemporáneo. Pero paradojas de la vida, seguramente en la vida y en los currículum de estas señoras, cuando se habla de que trabajaron con grandes actores, también en su nómina estaría Cary Grant. Sin lugar a dudas. O sea, es que estamos hablando de un gran actor con grandes actrices, claro. Como aquello que se decía, se juntan los iguales. Las productoras lo que veían era el éxito. Y él fue un hombre que se puede emplear la frase de... Fue 70 películas y muchísimos años de su vida actuando sin despeinarse. Es decir, Cary Grant era el monstruo. De él dijo Alfred Hitchcock, que lo adoraba. Dijo de él, no lo diriges, simplemente lo pones delante de la cámara. La audiencia se identifica con su personaje de inmediato. Representa al hombre que conocemos, nunca resulta un desconocido para nadie. Profe, al igual que le ocurre a otros actores, me viene a la memoria ahora el caso, por ejemplo, de Harrison Ford, con Lucas en la serie esta de Indiana Jones. Es decir, él se convirtió en un actor fetiche para directores, en fin, tan incómodos de trabajar como el propio Hitchcock, ¿no? Sí, señor. Sí, señor, que lo dirigió, si no me equivoco, en 4 ocasiones. Y de las 4 hay una que para mí es la mejor película, es una opinión personal, que es Con la muerte en los talones. Ya. Me decía el otro día un muchacho de la universidad que a él le gusta nuestro programa, cosa que le agradecí, pero me dijo que le estábamos descubriendo gente, o sea que a lo mejor hay muchos jóvenes que no han visto una película de Cary Grant. Pues váyanse ustedes a la fuente que corresponda, que van a descubrir. Si nosotros les servimos para descubrir músicos, actores, personajes históricos, estamos más que satisfechos. Antonio, conozco perfectamente tu afición al mundo del cine y además, en fin, tus conocimientos. ¿Por qué la escena de Con la muerte en los talones, del aeroplano persiguiéndole? ¿Por qué es tan significativa? Porque es un hombre común. Porque es un hombre corriente. No es James Bond. Tú sabes que la película a él lo confunden. Se creen que es un espía. Él no es un espía, es un señor que trabajaba, si no me equivoco mal, en temas de publicidad. Y lo raptan, se lo llevan.
Sí, de ahí el diálogo del principio de la historia que hemos contado. Ese es el señor Kaplan. Exactamente. Entonces, claro, él no es. Entonces, es un hombre común que va con una chaqueta y un traje. De pronto esa escena, como no hay contexto de violencia, de que yo soy el superhéroe, de que soy el agente 007, no, soy un hombre común, corriente, que voy corriendo para salvarme. Por otra parte está también la pericia técnica del momento, lo que significó la toma del avión, la avioneta detrás de él, y él corriendo desesperadamente. Pero en ese caso es que la simbología es que tú estás mirando, o por lo menos el espectador del momento, va y mira y dice, pero es que puedo ser yo. Es que a mí me pueden coger y me pueden llevar. Avancemos en el tiempo. Recordamos que él es británico. Sí. En el año 1940, él tuvo un detalle con el ejército de su país natal, ¿no? Un detalle. Yo creo que ese día se puso enfermo. Ese día tuvo que estar fatal. Cogió todo el dinero que le pagaron por Historia de Filadelfia, magnífica película, y se lo entregó al ejército británico para la guerra. Vamos, yo me he quedado. Claro, sí, después de los antecedentes que tenemos, era todo un... Vamos, yo creo que ese día tuvo jaqueca, se tuvo que poner hielo en la cabeza, porque vamos, desprenderse de ese dineral, verdaderamente. Antonio, ¿era Cary Grant un divo? Bueno, sí, era un personaje que era consciente de que era una estrella, tenía sus manías, pero nunca tuvo esa cosa de solo trabajaré con directores famosos, ¿no? Él estaba abierto a directores jóvenes, a directores inexpertos, a actores jóvenes. No era precisamente un personaje demasiado en sí. Lo que sí es cierto es que estaba maniático total con el tema de la higiene. Llevaba siempre un cepillo de dientes, se lavaba los dientes permanentemente, con el caso de cada vez que se fumaba un cigarrillo, se lavaba el diente. Después no quería que le tocaran los dientes, la Paramount le ofreció blanqueárselo, dijo que no, que se los cuidaba a él. Un personaje verdaderamente curioso, ¿no? Es cierto que, por lo que he leído, que todas las mañanas pasaba un buen rato mirándose al espejo para analizar las manchas o arrugas que le iban saliendo. Sí, señor, pero tampoco dejó que Max Factor es una compañía multinacional americana de productos cosméticos, y nunca dejó que le tocara la cara, curiosamente, ¿no? Y mira que él, por ejemplo, una cosa que se sabe poco, a él le ofrecieron el papel de James Bond. Ah, sí. Y dijo que no. Ahí estuvo poco inteligente. Ahí no estuvo fino. Es curioso que un actor tan aclamado por el público y de esos que son, sin duda, una gran estrella, no tuviera el respaldo, por ejemplo, de la academia en los reconocimientos de los... ¿Eso por qué? Los odios duran muchos años. Haber roto con el sistema, haberse negado a renovar el contrato con la Paramount, enfrentarse al establishment, es decir, a lo que es la estructura, hizo que nunca la academia, él en el año 36 se dio de baja en la academia. Y eso no se perdona, porque él decía que odiaba las prácticas corporativistas de autopremiarse. Madre mía, es que eso es un bofetón. Es un bofetón importante. Entonces era un actor taquillero. En el 41 fue nominado por Serenata Nostálgica, pero se lo dieron a Gary Cooper. Mira qué curioso. En el 44 lo nominaron otra vez por Un corazón en peligro, pero se lo llevó Bing Crosby. Es decir, que no tuvo mucho éxito hasta el año 70. Ya en el 70 ya era mayor, muy mayor, le dan el Oscar honorífico, y bueno, pues eso fue el precio que tuvo que pagar para hacer su carrera algo fuera, completamente fuera, algo anómalo y algo que la academia no podía controlar. Es decir, él recibe el Oscar honorífico cuando ya tenía 66 años. Sí, señor, efectivamente. Dicen que recibió casi un minuto de aplausos en la gala, nada más salir. Nada más salir, el público se puso en pie, él se puso casi a llorar. Bueno, no, casi no, lloró. Y bueno, pues realmente fue algo conmovedor. Antonio, ¿qué hay de cierto que unas semanas antes de la entrega de ese Oscar honorífico, una prostituta de 30 años le pusieron una demanda de paternidad a Cary Grant? Le puso una demanda de paternidad justamente cuando iba a recibir el premio. De hecho, se pensó que no iría a recoger el premio porque salió en todos los periódicos del mundo. La prostituta le dijo que era el padre de su... Ella había tenido un hijo de 7 semanas en ese momento y fue un escándalo mundial. Lo que ocurre es que eso fue, como ya se sabe, los estudios unos con otros, la envidia, las rencillas, hubo juicio y ni ella no fue ni se presentó, o sea que eso fue totalmente un rumor, un infundio.
Sí, ganas de calumniar y de hacer daño, ¿no? y de fastidiar el tema. Ahora podemos verlo de otra manera. A lo mejor fue una cosa preparada para darle todavía más bombo al acto. No creo. Parece claro que la Academia tenía reparos con él. ¿Ocurría lo mismo con el público? ¡Qué va! El público lo adoraba, el público lo adora. Cuando se ven películas de Cary Grant, la gente le sigue gustando, porque además tenía esa versatilidad. Lo mismo podía hacer comedia, que podía hacer drama, que podía hacer intriga, que aventura, o sea, cualquier cosa. Se enfrentaba a todo con la mayor naturalidad del mundo. Ese es el gran secreto de Cary Grant. Permítame una duda. He leído que fue alcohólico y que además estuvo enganchado al LSD. Sí, alcohólico tú sabes que es casi una tradición de los actores de Hollywood de la época, porque no veas a Humphrey Bogart, o sea, el beber muchísimo era una cosa casi normal. El LSD ya era otra cosa. ¿Y por qué? Pues porque en los años 50 y 60 era medicina, se utilizaba como medicina. Y bueno, era una manera que los médicos le recetaban el LSD para que olvidara su adicción al alcohol. Claro, el problema es, como ocurrió también en el siglo XIX con la morfina, que no sabían que se enganchaban. Entonces de pronto se encuentra que por curarse de una cosa estaba enganchado a dos. Y ese fue el gran problema de Cary Grant con el LSD. Sobrevuela en nuestra conversación durante toda la noche, porque hubo muchos rumores, porque se ha escrito mucho sobre ello, sobre la homosexualidad de Cary Grant. ¿Qué decía él sobre esos comentarios? ¿Alguna vez se ha pronunciado, verdad? Sí, él ha dicho que llevo años oyendo el rumor de la homosexualidad. Yo lo veo de la siguiente manera. Espérate un momento, que le hemos puesto voz radiofónica a lo que decía Cary Grant. Ah, pues vamos a ponerle voz radiofónica. Adelante, Campo. Llevo años oyendo el rumor de la homosexualidad. Yo lo veo de la siguiente manera. Siempre he intentado vestir bien. He tenido cierto éxito en la vida. He disfrutado de mi éxito, en el que incluyo algunas relaciones con mujeres muy especiales. Si alguien quiere decir que soy gay, ¿qué puedo hacer yo? Creo que es algo que se ha dicho de todos los hombres con fama de llevarse bien con las mujeres. No permito que ese tipo de cosas me moleste. Lo importante para mí es que sé quién soy. Bueno, él parece que tiene una argumentación sólida. Sí, pero sí tuvo relaciones homosexuales. Con dos hombres que se sepa, y sobre todo con uno, con Randall Scott. Cuando él llega a Hollywood, se va a vivir con él, a Randall Scott, un actor muy famoso, en su mansión, y curiosamente, cada vez que rompía con alguna de sus mujeres, de sus relaciones sentimentales, se volvía con Randall Scott. Es decir, se iba a vivir con Randall Scott. Podemos decir, sin error, que fue bisexual. Tuvo relaciones con hombres y con mujeres. ¿Cuántas mujeres y cuántos hombres? Pues eso se lo llevó a la tumba, eso no lo podemos saber. Bueno, y además yo creo que tiene escaso interés cuantificar. Ninguno, no hay que cuantificar nada. Correcto. Profe, desde el punto de vista profesional, ¿quién llegó a ser Cary Grant y quién sigue siendo actualmente? Pues mira, el American Film Institute, lo que es el organismo que estudia el legado cultural del cine, ¿no? Que realmente es el que dice eso de la película más importante es esta, y después salen todos, no, esa no, la otra, y ya se pelean. Lo considera, como decíamos al principio, de los actores legendarios de todos los tiempos, el segundo, después de Humphrey Bogart, que no está nada mal. Fuerte, ¿eh? Sí. Yo lo que recomiendo a nuestros oyentes es que si no lo conocen o no lo han visto, que por favor lo vean porque merece la pena. Hoy hay grandes actores, indiscutiblemente, pero es otro tipo de actuación. Lo mismo que hay grandes grupos de música, pero es otro tipo. O sea, y es interesante contrastar. No son mejores ni peores, son diferentes. Hay películas de Cary Grant que no han envejecido mal, que se pueden ver y están actualizadas. Las de Hitchcock perfectamente, sin problema, y muchas más. O sea, ese tipo de cine de alta comedia, comedia americana, de ironía y de humor, por supuesto que sí, ha resistido muy bien. De las 70 han resistido muchas. Ajá. Bueno, pues ahí está la recomendación. Si su vida profesional ha dado mucho de sí, hablamos de esas 70 películas, no menos intensa fue la vida amorosa de Cary Grant. La vida de Cary Grant se desarrollaba entre continuos rumores de homosexualidad, pero lo cierto es que estuvo casado en 5 ocasiones y que fueron muchas más las mujeres que pasaron por su alcoba. ¿Tienes miedo? Siempre me han dado miedo las mujeres, pero me domino.
Virginia Cheryl fue su primera esposa. Cary Grant se enamoró perdidamente al instante de verla. La relación se convirtió en la perfecta imagen del perfecto romance. Solo 11 meses después, los coqueteos de Virginia Cheryl con otros actores y los incontrolables celos de Cary Grant terminaron minando el matrimonio. 5 años más tarde, Cary Grant volvía a casarse, esta vez con la multimillonaria Barbara Hatton, heredera de la inmensa fortuna Woolworth. La ceremonia duró 6 minutos. 2 años y medio después, se divorciaba por segunda vez. A su tercera esposa, la joven actriz Betsy Drake, la conocería en un crucero. Después de un noviazgo secreto, tuvieron una boda también secreta. Contrajeron matrimonio en 1949. La diferencia de edad entre ellos, casi 20 años, no suponía ningún inconveniente. Cary Grant sentía una vitalidad que ya no recordaba. Pero en 1954, durante el rodaje de Atrapa a un ladrón, Betsy llegó a sentir unos celos casi enfermizos de Grace Kelly, la compañera de reparto de su esposo. Las tensiones y discusiones terminaron provocando el fin del feliz matrimonio, aunque no se divorciaron hasta 1962. A sus 58 años, Cary Grant se sentía preparado para ser padre. Quería enamorarse de la mujer adecuada y estaba convencido de que esa era Diane Cannon, una joven actriz de telenovelas de la que se enamoró a través de la pequeña pantalla. Tenía solo 23 años y aunque rechazó en multitud de ocasiones las invitaciones a cenar del famoso actor, finalmente terminó cayendo en sus redes. Cary Grant, a sus 61 años, se casaba por cuarta vez. Ni la diferencia de edad entre ellos, más de 3 décadas, consiguió infundir la inseguridad. Esta vez sí pensaba que era la mujer definitiva. Fruto de aquel amor nacería la única hija del actor, Jennifer. Aquella pequeña se convirtió en la gran pasión de Cary Grant. Llegó a obsesionarle tanto estar con ella que decidió abandonar su carrera y pretendía que también lo hiciera su esposa. Así comenzaron las diferencias y las discusiones entre Grant y su cuarta mujer. La joven actriz presentó la demanda de divorcio 17 meses después de la boda. Por tu propio bien, pelirroja, creo que debiste quedarte conmigo más tiempo. Temí que fuese para toda la vida, pero por suerte el juez me indultó. Oh, la pelirroja de siempre, ni amargura ni recriminaciones, solo un buen izquierdazo en la mandíbula. Una vez más, Cary Grant se encontraba solo y perdido. Y una vez más quiso probar suerte con el amor. En una fiesta conoció a la que sería su quinta y última esposa, Barbara Harris, una mujer 47 años más joven que él. Después de 5 matrimonios e innumerables escarceos, Cary Grant había encontrado la felicidad de pareja. El 28 de noviembre de 1986, a sus 82 años, Cary Grant fallece acariciando la mano de Barbara Harris. Moría el hombre que había enamorado al mundo entero mientras buscaba de forma incansable el amor. Hollywood se vistió de luto para despedir a la eterna estrella, pero esa es otra historia. A ver, profesor, vamos, si le parece, a poco. Vamos a analizar las relaciones de Cary Grant. Sí, porque esto es complicado. Son muchas. Es imposible hablar de él sin hablar de sus matrimonios porque se casó 5 veces. Antes, un par de consideraciones generales. Cada vez buscaba a las mujeres más jóvenes, profe. Sí, eso es muy común. Muy común. Picasso también. Pero de 20 años a 70, Sí, sin problema. ¿Y cómo es posible? Pues nada, hombre, ¿qué le puede encontrar Decía una mujer? Pablo Ruiz Picasso, un hombre tiene la edad de su amada. De su amada, claro. Una mujer de 20 años, ¿qué puede encontrar en un hombre de 70? Pues mire, usted puede encontrar muchas cosas, puede encontrar una admiración profunda. Yo acabo de leer ahora una novela, que la recomiendo, editorial Ciruela, La mujer que no sabía escribir, donde ella lo mira, porque él es actor, mucho mayor que ella, muchísimo mayor, y entonces ella lo mira con una entrega, con un arrobamiento, como una especie de adoración. También puede ser porque él tenga mucho dinero y a ella le gusta el dinero. Pueden ser muchas razones. El caso es que sí es cierto, eso sí lo puedo decir con total rotundidad, que cuando una mujer se une a un hombre mucho más joven, o un hombre a una mujer mucho más joven, por lo menos hay un periodo de tiempo, no sé cuánto puede durar, en el que quien es mayor se rejuvenece extraordinariamente. Es lo que se ha llamado la teoría del vampirismo. Muy practicada en la Universidad Española, por cierto. Bueno, en todas las universidades, donde los profesores se suelen casar con alumnas a las que pueden llevar exactamente esa distancia que tú decías, de 20 años, 15, 20 años. Dijo Cary Grant sobre las mujeres: solía amar a una mujer con verdadera pasión y nos destruíamos mutuamente. O no la amaba
y la consideraba una amiga. O sea, estaba abocado al fracaso casi genéticamente. Vamos a hablar, si le parece, de los matrimonios. Vamos por partes. Su primera esposa, Virginia Cherry. ¿Cómo Virginia les fueron Cherry, las cosas? A ver. Pues mira, empezó muy bien, porque ella era muy divertida, ella era una joven actriz, a ella le gustaba salir, le gustaba ir a las fiestas, a él no, a él le gustaba quedarse en casa. Con lo cual ya la cosa empezó a funcionar mal. Y se estropeó del todo porque, según parece, Virginia Cherry, pues tuvo alguna otra aventurilla y eso fue lo que provocó la separación de ambos. La segunda, una multimillonaria, Barbara Hatton. ¿Quién no recuerda los almacenes Woolworth? Hombre, palabras mayores, palabras mayores. Aquí en Málaga estaba en la calle Nueva. Aquí en Málaga yo recuerdo que llegó con dos novedades. Una, los pastelitos de sirope con nata, que es típicamente americano, los panqueques que decíamos, los panqueques, y también, si no me equivoco, tenía peluquería, que se podía uno pelar allí dentro de los almacenes. Después el Corte Inglés también lo tiene, pero yo creo que se lo tenía. Y esta mujer no era rica. Esta mujer era inmensamente rica. Profe, pidamos disculpas. Woolworth en la calle Nueva de Málaga, perdonen por el provincianismo. Sí, pero también, es que nos ha salido. En Madrid, cuando en se hacen los programas de Madrid o de Barcelona, se menciona la Diagonal o la Cibeles. Claro. Pues además era muy gracioso porque nosotros llamamos Woolworth. Y ya cuando, en Estados Unidos, donde los había, ya es una cosa de una pronunciación dificilísima. Y aquí era Woolworth. Sí, Woolworth. Vámonos a Woolworth. Venga, vámonos a merendar. Pues bien, parece ser que Cary Grant, en esta relación con Bárbara, fue una especie de agente del FBI que espió a Bárbara. El FBI, yo creo que lo tenía cogido, muy bien cogido. Sabemos que el FBI tenía cogido a todo el mundo. Entonces, esta mujer había estado casada con el conde Reventlow, que era nazi o pronazi. Entonces el FBI quería, a través de él, de Cary Grant, que él hablara o que se le sacara información a Bárbara del antiguo marido. El caso es que ella sí lo quiso, pero la cosa no funcionó. Ella dijo de él: Cary fue el marido a quien más quise. Era muy dulce, amable, no funcionó, pero yo le quería. Él era amigo de Edward Hoover. El del FBI. Sí, señor. Una pista que damos por ahí. Tercera esposa, Betsy Drake. Betsy Drake. Bueno, fueron años muy buenos. Le gustaba montar a caballo, iban a apostar, él ponía los $2, lógicamente. Se dieron un viaje de vuelta al mundo y una casa en el desierto de estilo mexicano. Se levantaban pronto, veían salir el sol, desayunaban. Ella cantaba y tocaba la guitarra para él por las noches. Qué bonito todo. Y además ella le practicaba hipnosis. Si él no podía dormir, ella le decía: Cary, mírame fijamente, o mira este reloj, tin, tan, ton. Pero mira, en el año 53 llega el momento en que le ofrecen vacaciones en Roma con Audrey Hepburn y lo rechaza. Fíjate cómo estaba encantado de la vida. ¿Y cuándo vienen los problemas? Pues viene el problema con atrapa a un ladrón. Grace Kelly, 25 años. Todos sabemos que Grace Kelly es una actriz dulce y encantadora, pero ya sabemos también que se acostaba con todo el que pillaba. No me lo puedo creer. Sí, señor. El hecho de que fuera dulce y encantadora no quiere decir que no se acostara con todo el que pillara. El caso es que, en este caso, valga la redundancia, ahí no hubo. Eran amigos. Fueron grandes amigos. Sin embargo, Betsy se muere de celos, se presenta en el estudio, monta el pollo, en fin, un jaleo horroroso. La película fue un éxito y el fracaso fue para el matrimonio. Funcionó 5 años, hasta el 62. Estuvieron casados 13 años, porque aunque solo funcionó 5 años, esperaron unos años más hasta casarse. Quizás porque él le tuvo que dar $1 millón y derechos de autor. No creo que fuera por eso. Que no, hombre, por favor, sí, hombre, por favor, que lo tenemos muy documentado, que todo eso está muy documentado. ¿Qué va a ser por darle $1 millón? ¿$1 millón? Bueno, de dólares, era de dólares. Su cuarta esposa, una chica de 23 años llamada Diane Cannon. Cannon. Le revitalizó. Esta tenía 23 años y era actriz de telenovelas. Entonces, Cary Grant se convirtió en un adicto a la telenovela. Un adicto. Inmediatamente empieza a llamarla por teléfono. La llama una vez: soy Cary Grant, quiero verla a usted. Ah, muy bien. ¿Cuándo quedamos? Tal día, tal hora. Y una hora antes ella llama: no puedo. 8 veces ocurrió. 8 veces. Y a la 9ª, él ya le dijo: mire usted, vamos a ver.
la frase, soy un hombre muy ocupado, estoy rodando una película, ¿por qué no mantiene de una vez la cita? Ya se encontraron, se casaron, Howard Hughes le preparó la boda, secreta por cierto, y bueno, se fueron a Bristol para que conociera a su madre. La madre murió con 90 y tantos años, en el año 73 murió la madre, o sea que la madre, la pobre madre, fíjate tú, se pasó toda la vida como Juana la loca encerrada. ¿Y por qué acabó esto? Y esto acabó, ¿no? Ese matrimonio. Le dijo que nunca fue feliz, que no. Él tenía 61 años, ella tenía 28 y no, parece que la cosa... Tuvieron una hija, esto sí es importantísimo, ¿eh? Tuvieron una hija, Jennifer Diana Grant. ¿Por qué? Él se obsesiona con la hija. Entonces no quiere que la mujer salga, la encierra, le pega, la maltrata. Bueno, fue un maltratador con esta mujer. Le llegó a pegar, la llegó a encerrar con llave, porque no quería que saliera. Cuando ella se acercaba a su hija, si él la tenía en brazos, él la insultaba y la lanzaba. La última esposa, la pobre mujer, Barbara Harris. Barbara Harris fue la última. Barbara Harris, ella tenía 28, él tenía 74, tenía 15 más que el padre de la niña. 15 más que el padre de la niña. Ella había nacido en Tanzania, se enamoró, estuvo hasta que murió con 82 años, 8 años juntos, y muere efectivamente cogiéndole la mano. Él había dejado ya de hacer cine, pero hacía giras con un espectáculo, él hablaba, actuaba, recordaba. El caso es que, te quiero, Bárbara, no te preocupes. Y terminó porque él acabó su vida, ¿no? Acabó su vida y, bueno, no quiso funerales, lo incineraron y la hija y Bárbara esparcieron las cenizas. Déjeme que le voy a leer una frase del propio Cary Grant que puede definir de alguna manera esto que estamos contando. Todo el mundo quiere ser Cary Grant. Incluso yo quiero ser Cary Grant. He pasado la mayor parte de mi vida fluctuando entre Archie Leach y Cary Grant, sin estar seguro de ninguno, desconfiando de ambos. Fingí ser alguien que deseaba ser, hasta que finalmente me convertí en esa persona. O él se convirtió en mí. Un hombre muy... O vaya usted a saber. O un hombre muy confundido. ¿Sube o baja la escalera? ¿Qué quiere que le diga? Ay, qué fuerte. Nos recomendamos ver películas de Cary Grant. Eso es lo que yo insisto en que es una oportunidad para descubrir este programa, muchas cosas, y una de ellas estos grandísimos actores que nos van a dar momentos extraordinarios. ¿Recuerda la música de Simon y Garfunkel? Hombre, ¿cómo no? ¿Cuál quiere usted? ¿Cuál me el plantea? boxeador, Puente sí, sobre no, turbulentas. bueno, y la famosa El cóndor pierna pasa. en triángulo poniéndose la media. El graduado. Efectivamente. Bueno, pues de Simon y Garfunkel lo conocemos casi todo, pero de la carrera en solitario de Paul Simon se conocen muy pocas cosas. ¿Me permite que le ponga una canción de Le él? permito y le obligo, inclusive. La semana que viene nos encontramos. Nos encontramos la semana que viene. Gracias, profe. Gracias. When I think back on all the crap I learned in high school, it's a wonder I can think it all. And my lack of education hasn't hurt me none. I can read the writing on the wall. Kodachrome, give us those nice bright colors, give us the greens and summers, makes you think all the world's a sunny day. Oh yeah, I got a Nikon camera, I love to take photographs, so mama don't take my Kodachrome away. If you took all the girls